Empezamos el tema de la clase, confidencialidad y secreto profesional. Bueno, este tema, al menos en forma indirecta, ya lo hemos tocado en varios de los talleres anteriores. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones. Partir de que todas las decisiones que estén relacionadas con el acto médico de cualquier profesional de la salud, y en especial del médico, y toda la información que recibimos durante el acto médico, tiene que guardarse el secreto profesional. Eso es parte central del ejercicio clínico. Evidentemente, no solamente los médicos tienen que guardar secreto profesional, también los abogados y otras profesiones. Hasta el cura, cuando esté confesando a un feligrés, tiene que guardar el secreto confesional, le dicen ellos. Y los curas saben que no pueden romper el secreto confesional, porque si lo rompen, el Papa los excomulga y los separa del ejercicio sacerdotal. O sea, para que vean ustedes la gravedad. En el caso del médico, pues evidentemente si uno rompe el secreto profesional, se va a exponer a un montón de juicios, ¿no? Entonces, el secreto profesional es el eje central del ejercicio clínico en el contexto de una relación médico-paciente. O sea, tiene que ser un acto médico, pero en el contexto de una relación médico-paciente. Bueno, acá se usan varias cosas, varios conceptos, porque estamos hablando de confidencialidad y secreto médico. Entonces, es bueno ponerse de acuerdo en las definiciones. En general, confidencialidad es la confianza que se tiene con otra persona para darle información que esperamos sea secreta, que no lo vaya a decir a nadie. Entonces hay una especie de pacto de seguridad recíproca. También puede haber actos de confidencialidad. Por ejemplo, hay muchas sesiones del Congreso de la República que tienen que ver con la seguridad del Estado y no se transmite esa sesión, y todos los que participan de esa sesión tienen que guardar la confidencialidad. Entonces, la confidencialidad puede ser entre dos personas, puede ser entre varias personas, dependiendo de la situación. Ahora, pero en la situación del acto médico, ya la confidencialidad toma otra connotación, que es el derecho del paciente de saber que todos los datos en relación a su persona que en el acto médico no se van a divulgar. No se van a divulgar. Por lo tanto, eso quiere decir que de alguna forma es un secreto. Es como un secreto. Entonces, salvaguardar la confidencialidad es el deber de toda institución, no necesariamente de salud. Si yo soy un instituto de investigación que estoy haciendo investigaciones muy importantes y que nadie debe enterarse más que los que están trabajando en ese programa de investigación, ellos tienen la obligación de guardar la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la institución se los va a exigir, ¿no? Y la institución, si no lo cumplen, bueno, les va a venir una sanción bien severa. Entonces, nadie puede acceder a una información que es confidencial si es que no tiene el derecho de poder acceder a esa información.
Y ahí entramos a otro concepto, el de confidente necesario. En este caso, de la relación profesional-paciente, el médico y el paciente son confidentes necesarios, porque de lo contrario, el paciente no nos va a dar información muy íntima que de alguna forma no se lo diría a nadie, y a veces ni a su padre, ni a su madre, ni a su mujer, ni a su esposo, a nadie, pero sí se lo dice al médico. Entonces, ¿por qué? Porque considera que el médico en esa situación de atención, de relación profesional-paciente, es un confidente necesario, está obligado. Y por lo tanto, él puede conocer toda su vida íntima, si es que el paciente da esa información, puede, y a veces hay datos muy confidenciales que no se anotan en la historia clínica, cuando no son relevantes para el diagnóstico y el tratamiento. Esto me hace acordar de un caso que tuve de un paciente en mi consultorio privado y vino a una consulta. Y claro, lo primero que de arranque, cuando voy, estoy tomándole los datos, me dice, mire doctor, yo soy del servicio secreto y no quiero que ponga en la historia clínica mi nombre real. Le digo, pero este es un consultorio privado, para que ingresen a este consultorio que está muy adentro, dentro de mi casa, etcétera, etcétera. Va a ser bien difícil. Ay, si supiera, doctor, nosotros nos metemos donde queramos, me dijo. Bueno, entonces, ¿qué nombre voy a registrar en la historia clínica? Porque tengo que tener un nombre. Y me dio un nombre. Bueno, y eso lo registré. Por si alguna vez entraban a mi consultorio y buscaban su nombre porque querían enterarse por alguna razón, pues no iban a encontrar su nombre. Entonces, a veces hay información muy confidencial que el paciente lo dice porque casi es como un secreto que lo tiene escondido y que quiere decírselo y contárselo a alguien. Y que, claro, uno evalúa si escribirlo en la historia es importante para ayudar al diagnóstico y el tratamiento, o no es tan importante, porque hay otros signos, síntomas y otros criterios que con eso se puede llegar al diagnóstico. Ahora, si es ineludible, bueno, no queda más remedio que escribirlo, porque nuestras historias clínicas, lamentablemente, con este sistema informático, que dicen, no, que usted tiene un código y nadie puede ingresar si no tiene la clave, que no sé qué. El otro día hemos visto ya una información muy privada que se ha puesto a conocimiento público en un canal de televisión de historia clínica. El caso de Pedro Castillo ha sido público. Entonces uno dice, bueno, no hay seguridad, por eso es que no poner más que lo que realmente es importante para el diagnóstico y el tratamiento. Información clínica. Cualquier dato que permita adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y salud de una persona. Eso es la historia clínica, ¿no? La historia clínica, ponemos todos los datos para que cualquier colega que vea la historia lo revisa y, bueno, tiene una visión más o menos global de quién es, en qué trabaja, su estado civil, etcétera, etcétera, y un estado físico y de salud, y qué tratamientos ha recibido, etcétera. Entonces, es muy necesario tener la información clínica. El asunto es cómo cuidar que esta historia clínica no se introduzca a alguien al que no es confidente necesario. Eso es un problema. No hay seguridad ahorita.
se creía que las historias clínicas por el sistema informático eran muy seguras, y ya ves, hace poco el escándalo sobre la historia clínica de Pedro Castillo. Y la intimidad, que es lo más profundo y más reservado que puede tener una persona o un grupo familiar, también tenemos que saber preservarlo. Bueno, el concepto de paciente ya lo conocen, pues aquel que requiere una asistencia de salud, ¿no? Para prevención, tratamiento, recuperación o rehabilitación. Privacidad, ya sabemos también que es pues la información que se da es solamente puede conocerla el médico tratante y el paciente, y nadie más, salvo que esa historia clínica el paciente autorice que se envíe a otro sitio. A veces piden una copia de la historia clínica, al menos cuando uno hace referencias de provincia. Antes hacíamos eso, cuando no había el sistema informático. Y aún así, porque hay muchas historias clínicas antiguas que no están informatizadas. Entonces, el paciente tiene que llevar una copia de su historia clínica al hospital donde está siendo referido, aparte de la epicrisis y del informe que uno envía. Y bueno, la privacidad ahí se rompe por razones de tratamiento. Pero, por ejemplo, si alguien que es médico de un hospital, pero no es médico tratante de ese paciente, no puede decir yo quiero revisar la historia clínica de ese paciente X o Z. La primera pregunta que se le hace, ¿usted es el médico tratante? No. ¿Le han hecho una interconsulta? No. Entonces el doctor no puede verla. Cuando sea su paciente podrá verla. Mientras tanto, no. Entonces el secreto médico es eso, es una especie de compromiso que uno adquiere de guardar silencio sobre toda la información que uno recibe en el momento de la consulta. Y secreto es, como su nombre dice, lo que debe mantenerse separado de la vista y del conocimiento de los demás. No. Ahora, usuario, bueno, es la persona que utiliza el servicio sanitario. Nosotros le llamamos pacientes, ahora está la moda de llamarle usuario. Y bueno, ya sea para actividades de educación, promoción, prevención, etcétera, todas las funciones que conocen ustedes. Y documentación clínica es no solamente la historia clínica en conjunto, físico, virtual, sino también todos los informes que pueden llegar de diferentes especialidades, de responder diferentes interconsultas, de resultados de análisis de laboratorio o de algún otro procedimiento, y que son documentos clínicos que se ingresan a la historia clínica. Entonces, todos son documentación clínica. Bueno, el antecedente de secreto profesional ya lo conocen ustedes. Es muy antiguo. Claro, ya desde el punto de vista histórico, decimos que Hipócrates fue el que hace 24 siglos. En realidad, él vivió más o menos en el siglo V antes de Cristo. Y él, de acuerdo a los estudios de los documentos hipocráticos, no aparece como el autor directo del juramento hipocrático. Todos los elementos hipocráticos, todos los libros hipocráticos, que son alrededor de 81, 83, hay algunos, se ha hecho una clasificación: los escritos directamente por él, los escritos dentro de la escuela de COS por los profesores o por los estudiantes que seguro han escrito lo que les han dictado. Otros que son escritos por egresados
y refiere mi maestro, me enseñó mi maestro, etcétera, etcétera. Y hay otros escritos que lo citan nada más, o sea, Hipócrates en tal fecha, en tal hora, dijo esto. Entonces, cuando se hace la clasificación de todos los documentos hipocráticos, se llega a la conclusión de que el juramento hipocrático no lo escribió de puño y letra de Hipócrates, pero sí era un documento de la escuela de Cos. Por lo tanto, es como si lo hubiera hecho él, porque esos documentos, él no todo lo escribe. Un jefe escribe y también dicta. Así que hace suponer que Hipócrates fue el que dio la idea de hacer este juramento. Ahora, la pregunta que uno dice, no sé si ustedes han revisado bien, han leído todo el juramento, pero el juramento hipocrático no lo tomaba a todos sus alumnos de la escuela de Cos. Ahí en el juramento él dice: yo a mis alumnos, a los hijos de mis colegas que quieran estudiar la carrera, yo les voy a enseñar con todo mi esfuerzo, todo mi saber, etcétera. Y dice, a los que son de fuera, o sea, y quieren estudiar medicina, les enseñaré previo juramento hipocrático. Y dice, y da a entender que los que vienen de fuera, que no son hijos de médicos, sí, deberán pagar un costo por la formación y deberán hacer previamente el juramento hipocrático. Entonces, ustedes dirán, ¿y por qué a los hijos de los médicos no les toma juramento y a los que no son hijos de médicos, pero que quieren estudiar medicina sí les toman? Bueno, la explicación es muy simple. El que es hijo de médico lo ha visto a su padre desde muchacho, desde niño, atender pacientes. Sabe que en esa profesión se guarda secreto de todo. Entonces no necesita enseñarle al hijo de médico de que el secreto profesional es obligación de un médico. Pero el que no ha tenido contacto, no es hijo de médico y quiere estudiar medicina, no sabemos qué costumbres, qué creencias, qué hábitos trae de fuera. Por eso es que Hipócrates decía a los que no son hijos de colegas, ¿no? Entonces ellos sí pagarán un costo y tendrán que hacer necesariamente un juramento hipocrático. Por eso es que eso nos cae a nosotros, los que somos de fuera. Y por eso es que tendríamos que hacer, según Hipócrates, juramento hipocrático. Como ahí dice ahí, guardaré secretos sobre lo que oiga, vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, o sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Esta es la versión que yo puse del padre Manuel Briceño Jáuregui. Hay varias traducciones del juramento hipocrático, pero ustedes dirán, ¿y por qué la trajo de un cura jesuita todavía? Porque este cura jesuita es historiador, conoce muy bien el latín antiguo y el griego antiguo, y es un experto haciendo traducciones de documentos muy antiguos. Entonces, sus traducciones se nota la diferencia con otras traducciones que vemos en otro lado. Bueno, yo estudié un año de griego y conozco más o menos un poquito de griego y noto la diferencia en las traducciones. Por eso es que les traje esta traducción. Entonces ya a partir de los siglos XVIII y XIX, cuando se empieza a considerar el cumplimiento del deber del secreto, que es un derecho del paciente que usted guarde el secreto, y la confidencialidad, que es derecho también de los pacientes de salvaguardar toda la información que él está dando, y la institución tiene la obligación de salvaguardar esa confidencialidad
para que ningún intruso que no tenga que ver nada con tratamiento del paciente se informe de cosas que no le corresponden. Bueno, este es el juramento hipocrático en griego. Bueno, acá el título dice Orcos Hippocratons. Hippocratons. Ese es. Y bueno, leerlo todo es simplemente para que lo vean cómo se escribió. Entonces, ahí viene el problema del secreto profesional. Clásicamente, en una época era absoluto, es decir, yo no lo digo así el juez me lo pida. Y si el juez me lo pide y yo puedo decir, no le puedo dar esa información porque es secreto profesional. Así se hacía antes. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces uno guardó información por secreto profesional y evidentemente un daño el daño que pudo haber producido el paciente o él se podría haber hecho a sí mismo pudo haberse evitado. Y con el cuento de que yo tengo que guardar el secreto profesional, usted no previó que podía haberse suicidado o que matado a alguna persona. Entonces, ha ido cambiando el tiempo y donde dicen sí, hay que guardar el secreto profesional, pero no es absoluto, ¿no? En algunos casos no podrá guardarse el secreto profesional. ¿En qué casos? Cuando hay riesgo de daño a terceras personas, ¿no? O a sí mismo. En esos casos, usted no se puede quedar callado, no lo puedo decir porque es secreto profesional, porque está usted exponiendo a que el paciente haga daño o se haga daño a sí mismo. Entonces, ahora es un secreto más o menos relativo. Bueno, ya hemos visto esto, que todo lo relacionado al secreto médico pues tiene que ver mucho con derechos humanos, el derecho a la intimidad. Hay un marco legal que nos obliga a la privacidad, pero también el marco de confianza, es decir, el paciente confía en que el médico va a guardar el secreto profesional, la confidencialidad. Y por supuesto hay normas también del MINSA, etcétera, que te reglan cómo guardar esa información de salud para que no se rompa el consentimiento, no se rompa el secreto y la confidencialidad. Por lo tanto, si uno habla de intimidad, no solamente está hablando de intimidad de la información, sino también hablamos de intimidad del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente me ha referido cosas muy íntimas, muy personales, sí, pues tengo la obligación de guardarlo. Pero también puede haber intimidad física. Usted no puede examinar a un paciente delante de alumnos, exponiendo el cuerpo a la vista de gente extraña. O incluso a veces haciendo un examen ginecológico o una exploración física de genitales, sean femeninos o masculinos, delante de personas extrañas. Y a veces eso lo vemos, lamentablemente, sobre todo en los servicios públicos de salud, donde a veces un consultorio y el otro en gineco estaban separados por cortinas. Y los residentes y los alumnos estaban ahí con una mancha de alumnos ahí mirando cómo se hacía el examen. Y en esas épocas no se pedía ni consentimiento
informado del paciente para que los alumnos estén viendo todos los procedimientos. Entonces la intimidad es una cosa y la privacidad, por supuesto, uno dice, no, tengo que hacer todos estos procedimientos en un lugar seguro, donde no haya exposición y ni haya gente extraña que esté escuchando o viendo, o de repente ahora hasta filmando, ¿no? Y que uno no sabe que lo están filmando a uno. Entonces, es muy importante la privacidad. Para la privacidad física, que es la que hemos visto, usted no puede exponer a una persona a gente extraña. La decisional, es decir, si el paciente decidió un tal o cual cosa, nadie puede decir si el paciente lo decidió o no, eso se queda entre el médico y el paciente. Y la dominial, que es la parte quién es el dueño de todo este proceso. Evidentemente es el paciente. Yo siempre he dicho que el dueño de la historia clínica es el paciente, no es el médico, no es el Ministerio de Salud, no es el hospital. Es el paciente. ¿Por qué? Porque toda la información que está ahí es porque el paciente ha autorizado. Lo único que hace el hospital o la clínica es custodiarla para que ningún intruso se penetre y tenga información y después salga afuera. Bueno, entonces la privacidad física, la privacidad disaccional y privacidad dominial, eso se va a ver más marcado en la anamnesis y la exploración física. Pues. Entonces el paciente no le va a contar cosas íntimas si hay gente a su lado que esté escuchando. Bueno, la información uno espera pues que el paciente tenga confianza en el médico y que dé la información. A lo mejor al principio no la va a dar toda porque va a tener cierta desconfianza, ve que el médico está apurado, que lo atiende rápido, ¿para qué le voy a dar tanta información si con las justas me ha mirado la cara y de arranque haber dicho ya saca la lengua, abre esto, ya toma la receta? Entonces uno dice que no le voy a dar más información, más que la que él necesita, pero no es la información que yo quisiera dar. Entonces, el problema es ese, ¿no? Cuando el paciente da información, si no hay el tiempo adecuado, a veces no hay pacientes que van al grano, doctor, vengo por esto, y ya uno no tiene ni que preguntar nada porque el paciente se lo está diciendo. Pero hay otros pacientes que no, hay que sacarles con cuchara, como decimos, ¿no? La información. Y bueno, todo eso bajo un círculo de confidencialidad, evidentemente. Bueno, el secreto viene de la palabra, de latín secretus, ¿ya? O sea, en secreto, o sea, separado, apartado. Algunos restaurantes utilizan ambientes apartados que le dicen son ambientes secretos, donde usted va a estar comiendo, almorzando ahí y nadie lo va a ver porque tiene hasta cortinas. Bueno, entonces los romanos tenían ese concepto bien definido, bien claro. Qué cosas podían estar al alcance del público y qué cosas estaban ocultas, ¿no? En la Edad Media, ahí entra más que todo la parte religiosa y legal. En los sacramentos, sobre todo en la confesión, eso era muy importante. Actualmente, ¿qué es lo que vemos? Nosotros hablamos de la relación profesional-paciente y todo lo que conozcamos en ese acto médico, pues tenemos la obligación de guardar secreto. Lo que hemos dicho, privacidad, confidencialidad y protección de datos. Bueno, hay otros tipos de secretos que uno dice, ¿para qué les digo qué secretos? Si volteándome ya medio mundo ya se va a enterar. Como ven a esas chicas, ¿no?
que dice, "Oye, tengo un secreto, pero no se lo vas a decir a nadie, prométemelo, que no me vas a decir, sí, sí, te lo prometo, ¿cuál es?" Y te volteas y ya lo está avisando a otros con el mismo rollo, con el mismo rollo, ¿no? Entonces, esos secretos que son secretos a voces, como decimos, ¿no? Es un secreto a voces. Ahora, hay secretos que son más comprometidos, que no hay una obligación expresa de guardarlos, pero por criterio social y personal, pues uno no puede estar diciéndolo, ¿no? Y otra cosa es cuando hay un secreto ya confiado y te piden, por favor, tiene que prometerme que esto no lo va a decir a nadie. Y bueno, eso en una relación de confianza y de confidencia, entonces uno le dice una información y uno se queda calladito y le dice, está bien, no lo voy a decir a nadie. Bueno, entonces, todo esto del secreto profesional ya sabemos nosotros que está dentro del contexto de la relación médico-paciente. Y ya, ahora, ¿qué es relación médico-paciente? Bueno, hay toda una discusión. Debe ser profesional, usuario, profesional, paciente, médico-paciente, o, o incluso algunos ya lo quieren llevar la relación como si fuera un servicio público de usuario y el que atiende al cliente. Entonces, de cliente y usuario. Bueno, es todo un lío. Yo creo que esas nuevas corrientes con estas nuevas nomenclaturas son pues corrientes que vienen ya de otras corrientes ultraliberales y que personalmente no estoy de acuerdo. Bueno, el secreto médico entonces es un deber específico en su relación con el paciente y es un deber ex oficio, es decir, que ninguna otra profesión se da el lujo de tener la obligación de guardar secretos como el médico. Realmente uno se entera de cosas que creo que ni el cura en el confesionario se enteraría. Bueno, este concepto de privilegio terapéutico salió cuando aparece el derecho del paciente de conocer toda la información en relación a su enfermedad. Entonces, por ahí dicen, no, el paciente tiene derecho a conocer toda la información sobre su enfermedad. Y usted como médico tratante tiene la obligación de informar al paciente todo lo relacionado a su enfermedad. Pero no todos los pacientes están en condiciones de recibir malas noticias. De hecho, en unas épocas se daban cursos de cómo decir malas noticias a los pacientes, porque a veces los médicos no estamos preparados para eso y somos pegados a la letra. No, a mí la ley me dice, yo tengo que decirle todo lo que debe, todo lo que tiene que conocer el paciente y se lo tengo que decir. Yo les digo, dile al paciente de información de su enfermedad y de su tratamiento, pero hasta donde el paciente quiera conocerlo. Porque hay pacientes que sobre todo cuando son diagnósticos ya graves de una enfermedad muy, muy seria, el paciente pues se queda perplejo, no sabe cómo reaccionar. Algunos se ponen a llorar y algunos incluso dicen, ya doctor, no me diga más, por favor. Cuénteselo a mi familia, yo ya no quiero saber más. Usted no va a decir, no, pero mi obligación es decírselo a usted porque usted es el que tiene el derecho al saber. No, pues entonces ahí viene el concepto de privilegio terapéutico. Es decir, ¿hasta dónde debo dar información al paciente? Hasta donde el paciente quiera saber. Si vemos que en ese momento no se le puede dar toda la información, bueno, se dará hasta donde el paciente pueda aceptarlo.
Y más a futuro, poco a poco, le seguirá dando más información, hasta que el paciente, veamos que el paciente ya está aceptando su enfermedad. Entonces ahí ya poco a poco iremos, como quien dice, diciéndole la verdad. Porque de lo contrario puede usted producirle un gran daño, un estrés al paciente. Bueno, hay leyes en el Perú que hablan mucho sobre esto, ¿no? Sobre los derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, la Constitución Política, pues el artículo 1, defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son fin supremo de la sociedad y del Estado. Bueno, pero derechos de la persona, por ejemplo, a solicitar sin expresión de causa la información que requiere y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Eso es cierto. Muchos periodistas dicen sí, pero toda la información de la administración pública no es un secreto. Yo tengo derecho, por ley, a solicitarla. Dígame cuánto me va a costar que me la den. Pero la ley hace excepciones. No se podrá dar información cuando ésta afecta a la intimidad de la persona. ¿Ya? Y otras que estén expresadas de forma clara por ley o por razones de seguridad nacional. Entonces, sí, usted puede decir toda la información que quiera, pero siempre y cuando la ley lo permita. Y también, por supuesto, tenemos que asegurarnos que los servicios informáticos, computarizados, públicos y privados, etcétera, no sean, pues, los hackers no ingresen, pues, y saquen información que afecte a la intimidad personal y familiar. Además, tenemos derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. Entonces, no hay muchas cosas que no se pueden decir, incluso que no están relacionados con el acto médico en sí, pero que al ir a una casa a hacer una consulta domiciliaria, usted se entera y mira cosas que le vayan a llamar la atención. Y usted no puede salir después afuera y decir, oye, en esa casa, uy, bárbaro, te cuento, había esto, he visto lo otro. No, señor, Hipócrates él mismo lo dijo, y guardaré también secreto de las cosas que vea a mi alrededor por motivo de mi ejercicio profesional. Bueno, el Código Penal, evidentemente, cuando habla de violación del secreto profesional, es muy claro. En el artículo 165 dice que el que teniendo información por razones de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, es el caso de los estudiantes. A veces los estudiantes dicen, yo no estoy obligado porque no soy médico. Lo siento, muchacho. No eres médico, no vas a guardar secreto profesional porque todavía no tienes la profesión de médico, pero sí estás obligado a guardar el secreto por razón de tu estado, porque tú como estudiante de medicina te vas a enterar de cosas muy íntimas del paciente, por supuesto si se le ha pedido autorización al paciente. Y los técnicos, las enfermeras, el personal auxiliar, etcétera, etcétera, que por razones de su empleo, profesión o incluso ministerio, como el caso de un cura o un pastor, etcétera, se entera de secretos cuya publicación puede causar daño, lo revela sin consentimiento interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 60 a 120 días multa. Bueno, el respeto a los derechos del paciente ya los conocemos, ¿no? Ser atendido con consideración y respeto, ¿no? Guardando el pleno respeto a la intimidad y privacidad, recibir información veraz, oportuna, comprensible. A veces en esas situaciones nos olvidamos que estamos ante un paciente, no ante un colega, y usamos términos médicos que el paciente no los entendió. Y eso lo he comprobado un montón de veces en función de mi cargo que estuve de jefe de departamento, jefe de servicio, etcétera.
y que supervisaba y yo veía pues que el hospital salía y le decía a la técnica, a la auxiliar, ¿qué me ha dicho el doctor? No le he entendido. ¿Qué dice que tengo? ¿Cómo se debe tomar la medicación? Entonces uno dice, ¿cómo le habló el médico? ¿En qué términos, qué terminología, qué frases habrá usado que el paciente, por, por vergüenza, no le dijo nada? Y la has comprendido todo, tienes alguna pregunta y lo hace rápido, entonces el paciente dice no, 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 y después sale y está diciendo, por favor, explícame. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado. El lenguaje que vamos a utilizar, la forma como le vamos a explicar para que sea sencilla y mucho más teniendo en cuenta el nivel de instrucción. Que se respete la confidencialidad del acto médico y de la historia, bueno, eso ya sabemos, ¿no? Que las discusiones relativas a su cuadro clínico, consultas, exámenes, interconsultas, etcétera, tienen que ser confidenciales, sí. Es decir, no solamente el médico tratante tiene que guardar la confidencialidad, sino también el médico interconsultor, el técnico radiólogo que le está haciendo los exámenes o cualquier otro profesional de salud que está haciendo exámenes especializados. Todos tienen la obligación de guardar la confidencialidad del paciente que están manejando. Ya les he dicho, respetar la intimidad y el pudor. Pues, el paciente tiene derecho a denegar autorización a los estudiantes y decir, no, no quiero que estén estudiantes. Y uno no le puede obligar al paciente a decir, no, pero tienes que aceptarlo, los chicos están aprendiendo, mira que van a ser los futuros médicos. No, no quiero. ¿Cuántas veces en consultorio he tenido que decirle, yo le digo, señor o señora, ¿me permite, por favor, que los estudiantes puedan estar presentes en la consulta? Algunos me decían, sí, doctor, otros me decían, no, doctor, solamente quiero entre los dos. Ah, bueno, chicos, entonces espérenme afuera. Así es así. Recibir una explicación completa en caso que haya de ser referido a otro médico o a otro establecimiento, eso sí. ¿Por qué me está refiriendo a otro doctor? Yo he venido porque quiero que usted me trate. Entonces habrá uno que explicarle por qué tiene que referirlo a un especialista o algo, o por qué tiene que hacer una interconsulta. Y por último, si tiene que ser trasladado de hospital, ¿por qué razón se tiene que trasladar a otro hospital? En muchos casos se puede hacer sin consentimiento del paciente cuando su estado de salud y de gravedad pues no permite que el paciente tome una decisión. Entonces, y así podríamos seguir hablando mucho sobre la relación médico-paciente, el abordaje de los temas íntimos, rechazar todo u orden que atenten contra la dignidad, la autonomía e integridad del paciente, sobre todo en gobiernos dictatoriales, como se vio en muchos casos, han habido comentarios en los gobiernos dictatoriales militares en Chile, en Argentina, y en general en países donde hay gobiernos dictatoriales, muchas veces el médico hacía cosas que lo tenía que hacer porque de lo contrario lo sancionaba. Es una situación bien difícil del médico, evidente. Su deber es rechazar, pero cuando está usted en una situación política de eso, de que usted si lo rechaza, le dice, bueno, chao, fuera del trabajo, ya no tienes trabajo. Entonces, es bien complicado realmente a veces, ¿no? Pero si uno es fuerte en sus creencias, en sus deberes, le dirá, pues bueno, muchas gracias, me voy, ¿no? Me voy, porque yo no puedo romper mis valores por aceptar su solicitud, que va contra los derechos del paciente. Así venga de un juez, entre comillas. Si el juez ordena que se haga algo que va contra las normas, tampoco. El médico, cuando el caso lo requiera, debe informarse e interesarse por el entorno familiar. Generalmente, uno siempre pregunta, ¿y tu familia sabe? Sobre todo cuando uno está en provincias, ¿no?
Tu familia sabe tu enfermedad, cómo estás haciendo, vas a tratarte solo o tu familia te va a apoyar en el tratamiento, etcétera, etcétera, porque muchas veces hay enfermedades que te necesitan apoyo de alguien o del entorno familiar. Y entonces uno tiene que solicitar esa información o qué persona se va a hacer responsable en ayudarte al tratamiento. También el médico no debe utilizar el acto médico o los hechos que conozcan ahí como medios para obtener beneficios en provecho propio o de terceros. O sea, no puede manipular, chantajear. Eso sería gravísimo. Igualmente, el médico tratante, si es que considera, puede proponer al paciente la realización de interconsultas. Eso sí lo vemos, incluso juntas médicas. Hay casos en donde se requiere una junta médica y tiene que decirse al paciente, mire, vamos a presentar su caso, queremos saber si usted nos autoriza para en una reunión de médicos discutir sobre su enfermedad y ver cuál sería el mejor tratamiento. Entonces, si el paciente acepta, bacán. Pero si entonces ahí usted queda eximido de la obligación de reserva porque él aceptó que su enfermedad va a ser discutida por otros colegas. También el médico consultor debe mantener la reserva de la información, eso hemos dicho, ¿no? Y el mismo consultor no puede proponer al paciente hacerse cargo de su atención. A veces, como dice, me está quitando pacientes. Yo le he hecho el interconsulto para conocer su opinión, pero no para decir al paciente, ven a mi consultorio y ya no sigas con el doctor que te ha enviado. Eso es robar pacientes, ¿eh? Bueno, del secreto y se ha hablado mucho, que ya sabemos que todo lo que del derecho de los pacientes a la confidencialidad, etcétera, y la obligación del médico de guardar y reservar todo lo nuestro. Ahora, lo que es importante de este artículo 137 es que la muerte del paciente no exime al médico del cumplimiento de este deber. Y miren qué triste, en el caso de la muerte de Alan García, que bueno, en los periódicos, en el noticiero, dice, se ha disparado, se ha suicidado. Y yo vi por video, por televisión, la imagen de Alan García muerto en la sala de cuidados intensivos o cuidados de urgencia. Y eso no se puede hacer. ¿Cómo es posible que expongan así a una persona, por más pública que haya sido? No, usted no lo puede exponer de esa manera. Lo mismo cuando hay un personaje importante, ya sea político, religioso o de la farándula, de lo que sea, enfermo, y que los periodistas van ahí para saber qué cosa tiene, por qué lo han hospitalizado. Usted no puede dar información a los periodistas. Los únicos autorizados es el paciente o la familia del paciente, si es que el paciente lo ha autorizado. Pero usted como médico no puede dar esa información, es reservado, no puedo dar la información, salvo que el paciente le diga, doctor, yo sé que van a venir periodistas, le autorizo para que usted dé una información muy concreta, sin muchos detalles. Esa es otra cosa. Pero aquel médico que dice, ahora voy a ser conocido por televisión porque voy a empezar a explicar la enfermedad del paciente y el tratamiento que ha recibido, y el paciente no tiene conocimiento. Está usted atentando contra la confidencialidad y del secreto profesional. Ahora, evidentemente decíamos que cuando una condición patológica de un paciente puede afectar en daño a una tercera persona, pues usted queda eximido de reservar, de la reserva de la información. ¿Por qué? Porque está velando por la seguridad y la salud de otra persona. Ya sea una infección, ya sea la parte psiquiátrica, etcétera.
Entonces, usted tiene que decir al paciente, mira, esto no te lo puedo tener guardado. Lamentablemente, tu esposa tiene que tener conocimiento. Tú estás con VIH y tu esposa necesita también hacerse un examen. No, doctor, pero mi esposa se va a separar, tenemos hijitos pequeños, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pues le digo, yo sé que probablemente tu esposa se va a molestar mucho. Y como no, pues cualquier mujer se molestaría bastante, porque significa que le ha sido infiel. Pero ella también tiene derecho a recibir un tratamiento igual que tú. Y cosas así, ¿no? Si el médico constatara que un paciente ha sido víctima de torturas o actos a su integridad físico-mental y no estuviera en condiciones de él denunciar y presentar sus reclamos, el médico queda eximido del deber de confidencialidad. Es decir, el paciente no reclama nada por su situación de salud, es víctima, no ha declarado nada, pero esto no puede quedarse así. Esto tiene que ser investigado por la Fiscalía de Prevención del Delito y tienen que venir incluso médicos legistas, etcétera. Bueno, ya hemos dicho que en caso de enfermedad infecto-contagiosa, en casos de inminencia de comisión de un delito, ya hemos visto, por imperativo legal. Acá sí hay un detalle importante. Si el juez le pide una información, tiene la obligación de darla, pero no tiene la obligación de declarar toda la historia clínica, sino usted se tiene que limitar estrictamente a la pregunta del juez, al objetivo judicial, no más. ¿Por qué? Porque de todas maneras tiene que guardar la confidencialidad de muchos aspectos que no tienen que ver nada con el motivo del juicio. Entonces, esto es importante. Algunos jueces quieren toda la historia clínica. Bueno, ahí, y si la pide el juez, a veces uno la manda una copia, pero no me parece correcto. Se debe pedir información sobre todo tales y tales aspectos relevantes para el proceso judicial y que tenga algún tipo de justificación de interés público, ¿no? Igualmente, evitar grave daño a la sociedad, haciendo, por ejemplo, declarando enfermedades y acontecimientos que son de declaración obligatoria, por ejemplo, nacimientos de funciones, y que usted no las declara y pone otros diagnósticos. Y a veces son enfermedades graves. Y usted está obligada a hacer declaración obligatoria. ¿Por qué? Porque pueden dañar a la sociedad a terceras personas. Entonces dice, no, todo, no diga que tiene, qué sé yo, sarampión o viruela, o porque que se van a enterar todos, no, póngale nomás cualquier otro diagnóstico, no puede hacer eso. En caso de atención a pacientes maltratados, sobre todo niños y ancianos o dementes o víctimas de agresión sexual, sí, usted no puede guardar silencio. Ahora, también esto de perito judicial, a veces a usted lo dice, a usted es especialista y el juez lo nombra como perito. A mí me ha pasado varias veces. Si el juez me nombra, no puedo negarlo. Pero, ¿qué voy a sacar en la pericia? Solamente la parte que el juez quiere saber. Ahí va a decir, evalúe para ver si tal y tal y tal cosas. Entonces, eso usted evalúa. Ahora, hay casos en donde a usted lo denuncian por algo que usted no ha cometido o es llamado a testificar en materia disciplinaria. Bueno, ahí no hay modo, usted no puede guardar secreto. Bueno, he estado resfriado estos días.
el principio de pertinencia sobre edad es muy importante, o sea, limitarse a indagar lo estrictamente necesario para asegurar una atención médica de calidad. Como les decía, no poner en historia clínica más detalles que el paciente se los puede decir, pero que usted no considera que no son necesarios para el buen diagnóstico y el manejo del paciente. El principio de transparencia igual. Usted tiene que pensar que es una historia clínica. Por lo tanto, para cuando acceda a alguien, tiene que, el paciente puede conocer qué tipo de información usted ha puesto en la historia clínica. ¿Por qué lo está pidiendo, lo que está pidiéndole, preguntando? ¿Por qué me pregunta esto? Doctor, por tal cosa, ¿no? Tú no te das la explicación. ¿Para qué quiere saber de esto? Entonces, etcétera. Sobre todo que a veces el paciente dice, yo he venido por tal cosa, y usted, ¿por qué me ha preguntado por otra cosa? ¿Qué tiene que ver con lo que yo he venido a consultar? Entonces, ahí también hay que tener cuidado. Y a veces uno se pasa de la mano. El principio de responsabilidad. Claro, desde el momento sí que usted es médico tratante, ya sabe usted que los principios mínimos u obligatorios o de primer orden son pues el no hacer daño y justicia, primum non nocere. Entonces, esos son de cumplimiento estricto obligatorio. Y ya lo de segundo nivel son pues beneficencia y el de... ¿Cuál es? Bueno, ya me voy. Entonces, uno tiene que tener... no, el de primer nivel es este principio de no hacer daño y justicia, y el de segundo nivel es beneficencia y autonomía. Entonces, por eso es que en el primer nivel se le dice, mire, usted por lo menos no haga daño a nadie y sea justo. Es lo mínimo que le puedo exigir como sociedad. Que no haga daño a nadie y que sea justo. Y ya lo de segundo nivel, que ya son más personales, es el de beneficencia y el de autonomía, en donde usted, si quiere, hace este tratamiento, si quiere, se deja operar, si quiere, me cuenta o no me cuenta. Entonces, y el de beneficencia, bueno, también que yo quiero ayudarle, voy a hacer esto y esto, pues si usted no quiere que le ayude por su principio de autonomía, no le puedo ayudar. Por eso se llaman de segundo nivel y son del ámbito más personal y privado. Y bueno, hay el principio de universalidad. Es decir, que hay la obligación de guardar todos los datos sanitarios y hay que buscar las mejores técnicas en todos los centros de salud o donde se tenga información muy personal y sanitaria para que cualquier intruso no se meta. Bueno, por ejemplo, problemas de tipo del dilema, el adolescente drogodependiente que no saben sus padres. Por ejemplo, ahí, si es un adolescente que vive con sus padres, tiene la obligación de que sus padres sepan, porque ¿cómo va a ser el tratamiento? La menor de 14 años que solicita tratamiento, bueno, interceptivo de un embarazo o posible embarazo, pero dice no le diga a mis padres. Tampoco. El cónyuge con una enfermedad de transmisión sexual, ni hablar. El joven VIH positivo, no puede callar. El juez que solicita una determinada historia clínica, disculpe señor juez, dígame qué cosa quiere saber de la historia, pero no le puedo dar toda la historia. El médico de empresa que pide información sobre un paciente que está con incapacidad temporal para el trabajo, un momentito, el médico de empresa no tiene que pedir esa información, porque en el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, ahí está bien el diagnóstico.
ya no necesita saber más. No necesita saber más. La administración que instaura un nuevo sistema informático de gestión, centralizando historias clínicas, con incremento considerable de riesgos para la salvaguarda de la confidencialidad. Por ejemplo, las famosas historias clínicas digitalizadas o virtualizadas. Ahí sí estamos en un grave problema. Porque usted puede tener su código personal, usted dice a nadie se le ha dicho, yo soy el único que tiene el código, pero hay hackers. Entonces, la obligación de la empresa es cómo evitar que personas extrañas al sistema tengan acceso a la información de las historias clínicas. Bueno, algunos consejos básicos. Intentar siempre, en lo que sea posible, hacer participar al paciente de la solicitud de información y que sea él quien la revele o dé su consentimiento para él. Es decir, usted no intente dar información, que sea el paciente quien solicita la información y que sea el paciente que la revele o que dé consentimiento a quien se debe revelar. Ya. El otro consejo es ponderar los principios éticos en juego, hemos dicho, ¿no? Los principios que hemos dicho, el primer nivel, segundo nivel de Diego Gracia, ¿no? Pero el principio de finalidad asistencial es la primera y más importante cuando llega un paciente al hospital. El consejo 3, la creación y mantenimiento de sistemas de elaboración de archivos informatizados con datos clínicos, garantizarse el derecho a la intimidad. Respecto a los problemas procesales de historias clínicas profesionales, hay que ser muy prudentes, y peor si se trata de procesos penales. Y no es lo mismo el inculpado que el que va como testigo. Entonces, ahí, por ejemplo, muchas veces hay una denuncia de mala praxis. Claro, el que está denunciado pues tiene que dar toda la información que le pide el juez o el fiscal. Pero si usted va como testigo, no dé más información que la que le solicita el fiscal o el juez, lo relacionado con el litigio. Y todo el resto de la historia se guarda confidencialidad, porque tendría que pedir autorización del paciente. Y por último, la posibilidad de evitar un daño grave a terceros o personas concretas. Es muy importante eso, estar seguro de que no va a haber un daño a un tercero. Y este es una especie de fluxograma que les puede ayudar a ustedes. A la hora de acceder a información confidencial, ¿soy confidente necesario? Claro, si soy médico tratante o soy paciente, sí. Pero si no, no, salvo que el paciente me haya autorizado. A la hora de compartir información confidencial, ¿todos los presentes son confidentes necesarios? Si es una junta médica, una interconsulta, y si son familiares que el paciente ha autorizado, que se puede dar la información en presencia de toda la familia, sí. Pero si no, no, me callo. A la hora de responder ante la solicitud de información confidencial por terceros, depende, ¿no? Al revelar información, si al revelar información evito daño grave a terceras personas, a la familia, a la comunidad o al propio paciente, sí, no me puedo guardar la confidencialidad. Pero reflexiono. ¿Puedo evitar ese daño haciendo otro tipo de manejo para que no me vea obligado a tener que informar a terceras personas eso que debe ser confidencial? Por ejemplo, ideación suicida. Entonces yo le puedo decir a la familia, mire, este paciente tiene ideación suicida, sería bueno hospitalizarlo. Pero evidentemente usted diría, doctor, tiene la obligación de decirlo porque puede producirse un daño a sí mismo. Lógico que sí. Pero si yo
no le digo a la familia tiene ideación suicida, sino simplemente digo, mire, está con una depresión muy grande y requiere hospitalización. Y ya no dice que quiere suicidarse. Entonces, sí funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque he evitado que la familia se angustie de que puede suicidarse. Y acá no hay posible sección de secretos. Bueno, hasta ahí hemos hecho la parte de hoy. Un momentito.